¿Cómo les va? Buenas noches. No se equivocó de señal. No, aquí estamos, exactamente. Acá estamos ocupando el espacio de Mario Ernesto Peña. Ella es Mario y yo soy Peña. Ya hiciste. Era en privado. Soy Analia Machuca, me acompaña Luciano Tanto. Entre los dos vamos a cubrir esta hora de Cara a Cara, que en alguna medida nació el jueves pasado, Luciano, cuando propusimos enterarnos en qué están los partidos políticos. Partimos de analizar la educación y llegamos a la pretensión de saber, bueno, ¿están trabajando los partidos políticos en educación? ¿En qué están trabajando? ¿Hay partidos políticos en Salta? Y ahí nos vamos todavía más atrás. Y tenemos muchas razones, incluso para preguntarnos qué es esto de los partidos políticos. Hay una definición en la que viene insistiendo mucho el gobernador Juan Manuel Urtubey, presidente del Partido Justicialista, creo que ese es el dato. Lo puso de manifiesto el año pasado, cuando le prestó la estructura del partido para sostener una candidatura, la de Carlos Villalba, el dirigente renovador de Salvador Massa, que acababa de ser intervenido y quería volver a ocupar la intendencia de esa localidad del norte de la provincia. Vamos a escuchar, este es un audio del presidente del Partido Justicialista, el doctor Juan Manuel Urtubey. Ahí comete un error flagrante porque ¿quién es el peronismo? Es un marco jurídico que habilita a que ciudadanos no afiliados se presenten y a que no se reserva el derecho de admisión porque la Constitución lo prohíbe. Juan Manuel Urtubey, presidente del Partido Justicialista, diciendo, bueno, ¿qué es el peronismo? Un marco jurídico. Ya tenemos la definición de partido político. Convengamos que eso no significa absolutamente nada en términos prácticos, ¿no? No sé qué quiso decir realmente, confieso mi ignorancia. Creo, habíamos explicado, lo había expresado para justificar por qué un militante renovador al que acababan de intervenir el municipio podía postularse por el Partido Justicialista para recuperar esa intendencia. Entonces dijimos, bueno, esa definición no contiene para nada lo que uno vincula con el partido, con un partido político, que es lo que tiene adentro, no solamente la gente, fundamentalmente las ideas, los principios, y además la escuela dentro de la cual se enseñan muchísimas cosas, se enseña civismo, se enseña a entenderla a la sociedad, a armar los gobiernos. Uno se imagina todo eso. A desarrollar un pensamiento propio, eventualmente. Efectivamente. Y entonces, bueno, ¿cómo es una conducción política de una sociedad? Entonces fuimos a buscar algún elemento que pueda ser un punto de partida. Lo encontramos a Juan Domingo Perón. Me suena. ¿Te suena? Bueno, él le enseñó a Juan Manuel Urtubey que el partido es nada más que una herramienta electoral. Bueno, a él le preocupaba mucho este tema de la conducción política, que es la forma como se lleva adelante a una sociedad, a su destino común, al bien común. Lo escuchamos al general Juan Domingo Perón. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos
sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que, como en la organización de todas las cosas, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Esa era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor, porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Y la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprender. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones,
y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Bueno, hay aquí un ejemplo patente en la contradicción entre realidad y ficción. Perón, que sonreía en público, una mezcla de viejo vizcacha y vendedor de promesas, es completamente distinto en la ejecución del mando, que él dice que debe ser persuasivo. No había nadie que podía desobedecerle. Él nombraba quién, cómo, cuándo y dónde, y el que no quedaba fuera. Y cuando habla de vencer, anula la base misma de la democracia, que puede haber ideas que no están destinadas a conseguir el triunfo, sino a representar un sector de la sociedad y como tal de ser legítimas. Y precisamente por eso tenemos el problema que tenemos en Argentina. No salimos de esta idea del vendedor de promesa, mezcla de viejo vizcacha y vendedor, que es Perón, y que todo el mundo queda al lado diciendo qué maravillosas las cosas que dice. Y es fácil demostrar la contradicción entre su conducción verticalista. ¿Qué partido usa la palabra verticalista en la política argentina? El peronismo. Quien menciona conductor también es el conductor peronismo. Y victoria, es una concepción militar que él tiene de la política. Bueno, lo dice sonriendo, eso sí, ¿no? Estos son los temas que vamos a hablar de acá hasta el final del programa. Nos van a acompañar Moisés Sánchez. Es un licenciado en Economía. Desde los 19 años está en el peronismo. Tuvo algún cargo partidario. En las últimas elecciones fue candidato a senador nacional en tercer término del Frente Oficialista. También va a estar en esta mesa Alfredo Salim, es de la Unión Cívica Radical, profesor de Historia. Él comenzó a militar en la Juventud Radical y llegó a ser secretario general de Franja Morada durante la década del 80. Fue convencional de su partido, pero nunca estuvo al frente de ningún comité y no participó por cargos electivos en los últimos comicios electorales. También está en la dirigencia gremial docente. Sergio Ballestero va a ser otro de los participantes esta noche en nuestro debate, un comerciante que desde los 20 años milita en la izquierda. Es fundador del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Salta, que ya lleva 12 años este sector. En las últimas elecciones fue candidato a diputado provincial por el departamento Capital. Y también se va a sumar a la mesa Álvaro Uchoa, del Partido Propuesta Salteña, es abogado. Estuvo en el Partido Renovador,
casi diríamos una Son obviedad. itinerantes los de esa franja política. Además, con ese apellido ahí tenía que comenzar. Su papá fue el fundador del Partido Renovador, que recordemos, cuando irrumpe en la política provincial, decíamos, ahí está la cría del proceso. Él permanece en el Partido Renovador hasta 2007 y ahí se produce una escisión en el PRS y se funda el Partido Propuesta Salteña. Él lo presidió en 2 periodos, de 2007 a 2009 y de 2009 a 2011. Además, fue concejal y defensor del pueblo desde 2007 a 2013. Esta es la propuesta que le hacemos, lo invitamos a que nos acompañes, que nos participemos en esto de saber qué son los partidos, en qué andan, cómo están, y usted sabrá. Y en una de esas aprendemos algo. Si se puede sentir identificado con esta tarea de la dirigencia política. Ya volvemos. Empresas. Frigorífico Bermejo. Banco Macro. Luzal. La Casa de la Bodega. Edesa. Hotel del Dique. Tienda San Juan. Y Transporte Marcilese. Ya estamos, esta es nuestra mesa, señores, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, no sé por dónde comenzamos y con qué. La única revolución que hace una generación hubiéramos estado todos con corbata, los varones. O alguna libertad hemos conseguido, por lo menos, ¿no? De a poco, ¿no? Ya es algo. Y el pelo bien corto. Y el pelo corto, sí. Y sin aro. Bueno, la idea es saber si hay partidos políticos, si tenemos una república que funciona y qué pasa en Salta, que la tradición indica en los últimos, desde que volvimos a la democracia, volvimos, pero todavía no terminamos de construirla, a mi juicio. Ha habido transiciones que han significado que los partidos que podían ser oposición terminando siendo caballitos de batalla del oficialismo y desapareciendo o subdividiéndose hasta la fragmentación insignificante y no tenemos respuesta. El radicalismo prácticamente es una especie de fantasma, lo digo con todo respeto por los fantasmas, y vamos a ver qué sabemos, qué podemos averiguar como libres periodistas que intendemos ser, Analía y yo. Sí, yo creo que el radicalismo, digamos, es un partido que le da mucha importancia a la estructura partidaria, históricamente, y le pone todo el entusiasmo, la fuerza, como para permanecer organizado y poder tener una vida permanente. Y esta crisis de los partidos políticos la afectó muchísimo al partido, que lo llevó a una situación prácticamente como estaba planteando, ¿no es cierto?, de un fantasma, pero que ese fantasma muchas veces hasta se levanta, en cualquier momento aflora, porque como conversábamos afuera hay una cultura muy fuerte, política. Nosotros pudimos observar a partir del año pasado, cuando decidimos volver a salir como Unión Cívica Radical, a disputar los espacios representativos en la sociedad, y nos dimos con una sorpresa que nosotros inclusive no la teníamos dimensionada. Inclusive ni nosotros ni los demás partidos políticos no tenían la dimensión que se dio en esas elecciones del 2013, porque cuando nosotros discutíamos en el marco de la alianza que se estaba formando, del frente que se estaba formando y que después terminamos saliendo solo, el radicalismo
electoralmente superó, digamos, con diferencias bastante notorias a otras estructuras partidarias que tenían representación política, y nosotros sin ningún tipo de representación política, sin autoridades, con una intervención que venía desde ya varios años, vimos que el radicalismo sigue existiendo. ¿Por viejo o porque tiene una doctrina comprensible? Yo creo que hay una cultura y una necesidad de la gente de alternativas, de propuestas diferentes. El problema que tenemos nosotros es un problema de los dirigentes y no del radicalismo. Y el problema de la dirigencia que tuvimos en el radicalismo fue, yo siempre insisto, que hubo un proceso de cooptación permanente sobre nuestros dirigentes desde todos los gobiernos de turno. Por supuesto que no es solamente, digamos que los gobiernos de turno hoy plantean esto y esto se da porque sí, sino porque también hay una intencionalidad por parte de la misma dirigencia política de acortar los caminos para llegar así, entre comillas, al poder, porque eso no es el poder. Pero usted percibe, la gente en Salta no percibe la presencia que usted dice del radicalismo, ¿no?, en términos concretos. Más allá, o sea, para seguir la ronda de análisis y volver luego sobre ese tema, esa convicción suya, que me parece muy optimista, no hay una especie de diferencia entre lo que percibe la ciudadanía, al menos en mi impresión, ¿no? No sé si podemos seguir y después volver sobre ese punto. Déjame al menos plantearte lo que yo veo de los partidos políticos. Las diferencias están basadas en sutilezas muy chicas. Yo me siento muchas veces más cerca en algunas ideas de un peronista, a veces de un radical, a veces de alguien del PRO, a veces de alguien del MST. Con absoluta fluidez pasan de lado a lado. Y creo que la gente también. A ver, ustedes hacen un análisis político y no dicen coincido con el ideario radical. Nadie coincide con el ideario de Propuesta Salteña. Coinciden con que me gusta esto, me gusta aquello. Che, tienen razón los changos del PO con tal dicho, bien Cristina con tal cosa. Creo que como sociedad nos pasa así porque tenemos problemas nuevos. Y los problemas nuevos no hubo alguien que se dedicó a escribir doctrina política para los partidos de los problemas nuevos. Antes era muy fácil, al menos para mí el mundo era simplísimo, ¿no es cierto? Venías y vos decías esto, esto y esto. Y hoy te surgieron un montón de temas que se están entrelazando en el medio. Y nos la complicó bastante. Entonces, en los grandes postulados, en los títulos la gente adhiere a los partidos. O sea, yo creo que hay radicales que les gusta la camiseta radical. Y está lleno de PJ que le gusta la camiseta del PJ. Realmente, tienen mi abuelo fue, mi viejo fue, mi hermano. Ahora, cuando vengo y te pregunto, a lo mejor estás más de acuerdo con ideas que discutimos vos y yo un día, y al otro día estás de acuerdo con ideas de él, ¿no es cierto? Está pasando a nivel social eso. El peronismo tiene una enorme habilidad para captar esa esencia que está en el aire y saber decirle un montón de cosas que le gustan a un montón de grupos políticos. Siempre la tuvo. Lo dijiste al principio, yo estaba escuchando. El discurso de Perón se alejaba de la conducción real de Perón. Bueno, el discurso del peronismo se aleja de la conducción real del peronismo. Lo dijiste hace un rato, estando afuera. Sí, acá tenemos religión católica en los colegios y el kirchnerismo propone otra cosa. Y comulgan con absoluta facilidad en las dos ideas. Bueno, creo que por ahí pasa, no hay partidos con una definición absoluta hoy. De todas maneras, y acá Sergio seguramente alguna explicación va a poder dar, votar a un grupo como el Movimiento Socialista de Trabajadores al punto que lograron alcanzar el piso de las PASO y estar en las generales nacionales. ¿La gente tiene una idea clara cuando los vota a ustedes o también se presta a esto que plantea Álvaro? No, yo un poquito refiriéndome al principio, es maravilloso escuchar cómo se dibuja con tantas palabras los fracasos. Han fracasado.
Hace 30 años que peronistas y radicales, PRS, PPS, han sido funcionarios de todos los gobiernos y nos han llevado a este lugar que estamos ahora. Es mentira que ahora hay problemas diferentes antes. La Argentina está endeudadísima, son responsables los gobiernos de turno, hay un fracaso. Y la gente se ha dado cuenta que han fracasado y ya no les cree. Y lejos de dar un paso al costado y dejar que surja algo nuevo, se siguen cambiando ellos de camiseta. Yo siempre fui socialista y siempre fui de izquierda y no me fui cambiando de camiseta y me fui siendo funcionario de los distintos gobiernos. Siempre tuve una posición y siempre creímos que el problema de la Argentina era el problema del desarrollo, del trabajo, de la independencia, de romper con los funcionarios y políticos ricos y un pueblo pobre, con una provincia como la nuestra llena de riquezas, donde los únicos que se benefician es una clase minoritaria, y eso lo ve la población, y la población está cansada. Y creo que uno puede decorar mucho con palabras, pero hay un fracaso evidente. Somos un país rico, con un pueblo pobre y con una clase dirigente rica. Y creo que los postulados de la izquierda, que hace muchos años que venimos planteando cuáles son los problemas de la Argentina, la gente los empieza a tener en cuenta, pero solo los tiene en cuenta a partir del fracaso que ha tenido con las fuerzas tradicionales, fuerzas que se resisten a morir, y que se reciclan y que se inventan, y que hoy van con Romero, y que mañana van con Urtubey, y que después van con Issa, y los radicales, y que Wiener, y que Viela, y que sube, y que se baja, y que sube de un partido, y que se hace del otro, manejan muy bien el arte de no trabajar, y vivir de la política. Y eso es lo que se agotó en la Argentina. Bien, de todas maneras, hay muchos modelos de izquierda, pero lo podemos dejar porque nos corre la tanda. Sí. Pero le damos pie a Moisés, Pero el que movimiento sería, hegemónico, así que tiene tiempo para... que sería el papá del fracaso. Yo, primero, no soy un dirigente rico, no tengo casa. Hace 40 años que milito y he militado casi en todas las corrientes políticas, y digo que tengo un único privilegio, el de estar vivo, primero, ¿no? Y el segundo privilegio que tengo es vivir esta etapa, que es una etapa enorme, única en la historia. Creo que hace 500 años que buscábamos esta hora, y yo veo con optimismo, al contrario, socialista. Creo que las ideologías, la socialista, la de izquierda y las derechas, son más conservadoras que lo que viven, ¿no? Para ser conservador hoy hay que ser de izquierda o de derecha. Creo que lo que hemos hecho en este país es enorme, ¿no? Y creo que es la hora de construir una Latinoamérica unida, que fue el sueño, qué sé yo, de los grandes próceres. Sí, en eso ¿sí? estamos de acuerdo. Creo que hay una revolución en el pensamiento mundial también, por eso digo de que izquierda y derecha, ¿no es cierto?, son conservadoras. Creo que el principal pensador socialista, Carlos Marx, dijo en alguna oportunidad: la religión es el opio de los pueblos. Hoy creo que la religión es la vanguardia del pensamiento mundial, ¿no? ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué? Porque la hermenéutica como categoría social es la más importante. La hermenéutica dibuja la relación entre fe y razón, ¿no es cierto? La filosofía es la otra, el cuerpo conceptual más importante. Categoriza una civilización. La doctrina categoriza a un pueblo. La ideología únicamente categoriza un sector social. El peronismo, del cual provengo yo, es una doctrina y conviven, ¿no es cierto?, múltiples ideologías, liberales, socialistas, comunistas, y justamente el proyecto político del compañero Urtubey no puede hoy categorizarse, como hace el amigo socialista, como conservador. ¿Por qué? Porque todas las culturas políticas, incluida la del PO, están en el sistema de representación. Es decir, hemos dado un paso cualitativo enorme y se discute eso democráticamente, porque la revolución es democrática, ¿no es cierto? Las categorizaciones conceptuales y la adjetivación de la dirigencia política no la comparto, primero por mí, digamos, ¿no? Pero además porque cada vez que estuve, digamos, en otras oportunidades, los socialistas de la izquierda, bueno, estuvieron al revés, ¿no es cierto?, apoyando las dictaduras, por ejemplo, todas las dictaduras, ¿no es cierto? No es que siempre fueron democráticos, como dicen, no, el pensamiento de izquierda nacional argentino se caracteriza por haber estado siempre con las dictaduras, ¿no? Entonces, por eso creo que, es decir, para ser muy simple,
¿Qué es lo que digo? Yo tampoco comparto esto de que el radicalismo es un fantasma. Yo digo, nos atrevamos a definir qué es el peronismo y qué es el radicalismo. El peronismo es la principal identidad política, cultural de este pueblo. Cuando digo eso, digo, la otra es el radicalismo. No digo yo que soy perocalradinista, ¿no? Sí, los demás pueden irse. ¿No es cierto? Justamente en Salta, absolutamente, es decir, ¿cuál es el decaimiento del radicalismo en Salta? Y la aparición, como dicen, del voto bizarro de Olmedo. Es justamente la caída de la identidad político-cultural del radicalismo. Emergió primero el Partido Renovador, que ellos vienen de un liberalismo, digamos. Yo le digo a los liberales, hay que atreverse, porque liberales también eran los independistas. Efectivamente. Nuestros héroes eran liberales, digo, y están participando de un proceso revolucionario. Hoy no. Antes no era así. Si hay revolución es decir, revolución democrática estoy hablando, no la del peor, ¿no? Que utiliza un método insurreccional, digamos, ¿no es cierto? Yo digo, eso el proceso revolucionario es un proceso de fortalecimiento de las identidades político-culturales de todas, por lo tanto, vamos camino a una democracia institucional muy fuerte. Y eso es un adelanto, no es un atraso. Vamos a la tanda, volvemos enseguida. Tarjetea con beneficios. Con tus tarjetas Macro podés disfrutar de beneficios en heladerías y restaurantes. Además, con tus tarjetas de débito asociadas a un paquete de productos, tenés beneficios en combustible, peluquería, cines, teatros y espectáculos. Consulta las condiciones en beneficiosmacro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. El empleo, la producción y el desarrollo crecen en los parques industriales. Y los parques industriales crecen en Salta. El gobierno de la provincia invirtió más de 21 millones de pesos en la ampliación y renovación de los parques industriales de Güemes, Salta, Pichanar y General Mosconi. Ya hay más del triple de empresas instaladas. Y gracias a los créditos y beneficios otorgados en toda la provincia, se han creado más de 8.000 puestos de trabajo. En estos parques, además de productos salteños, se produce calidad de vida y un enorme orgullo por lo que podemos hacer juntos. Gobierno de la provincia de Salta. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. Salta, ciudad 100% libre de humo. Hoy podés estar en un banco, un súper, un teatro, una confitería o cualquier organismo público y respirar aire puro. Juntos construimos un municipio más saludable. Es un logro de todos, es un logro tuyo. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Abandone esa cara costumbre de pagar caro y compre en Tienda San Juan y compre en Tienda San Juan. Entienda que a usted le conviene comprar en Tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, el debate siguió, por supuesto, en el corte como tiene que ser. Entonces, proponíamos para ordenar la charla, a ver, desde cada sector, cuál es la prioridad, cuál es la mayor preocupación con una visión política desde cada partido. ¿En qué está cada uno, digamos? Sí, como dice Ortega y Gasset, creo que dice siempre, dice el pasado es certero,
el presente dudoso, pero lo que cuenta el proyecto. Podríamos hablar del proyecto, ¿no? O sea, podemos elegir cómo fracasar, por ejemplo. A eso, vos sabés que Hegel dice, ¿qué es el Estado?, se pregunta. El Estado no es más que la máxima expresión de la conciencia de un pueblo, pero lo dice de otra manera. Dice, el tamaño de un país, dice, es el tamaño de su dirigencia política. Pero no dice de tal o cual, de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, por no decirlo, se presta mucha confusión, porque Hegel era el Juan Pablo Feynman del rey de Prusia, ¿no? Era una parachic de un gobierno. Sí, pero el Estado es la máxima expresión de la conciencia, creo que sí, y el tamaño de un Estado, el tamaño de una nación, es el tamaño de su dirigencia política. Es decir, no podemos decir, nosotros, ¿no es cierto?, somos buenos y no pudimos conseguir